Ya tenemos una inflamación y un dolor neuropático. La inflamación y dolor neuropático, el sistema nervioso autónomo, hay un dolor inflamatorio. En un estado normal, las neuronas postganglionales vamos a encontrar neuroadrenalina. Y la noradrenalina nos provoca una acción en los nociceptores. La noradrenalina se va a mantener dentro de la barrera neural y del flujo sanguíneo. O sea, lo vemos, lo encontramos, pero no va a salir de ahí. Pero cuando hay un componente inflamatorio, influye en los receptores alfa-adrenérgicos que tienen una consecuencia en una hiperalgesia térmica. Cuando aumenta la fenilalanina, lo que provoca un aumento de la adrenalina, también se va a producir una hiperalgesia térmica. Y cuando se le da un agonista de adrenalina, va a disminuir esta hiperalgesia térmica. Significa que los receptores están fagocitando esta noradrenalina. La inflamación del sistema nervioso autónomo y sistema inmunitario. Los receptores alfa-adrenérgicos van a producir una inflamación en la piel, así como también en el acoplamiento de las fibras nociceptivas y las fibras simpáticas de los receptores de la fibra C. El sistema simpático va a tener una correlación con el sistema inmunológico, porque cuando hay una inflamación mediada por células del sistema inmunitario, también se van a sensibilizar las fibras nociceptivas. Y esto va a producir una activación del sistema nervioso simpático. Entonces tenemos una inflamación por el sistema inmune que va a producir, donde se rompe la barrera neural, hay una activación de las fibras C, donde hay una estimulación del sistema parasimpático y lo que se produce una hiperalgesia, que es un acoplamiento de fibras nociceptivas. Acá la inflamación neurogénica va a ser la que va a estar perpetuando el dolor porque hay una respuesta inmune que se da en los mastocitos, en los macrófagos y los fibroblastos. Hay una sobreactivación de los nociceptores, que serían los receptores de la adrenalina. Se va a romper la microcirculación por la sustancia P y por el péptido del gen de calcitonina. Y la inflamación se produce lo que no queríamos que se produjera, que es la inflamación neurogénica, y esta va a dar una hiperactividad a los vasos sanguíneos. El síndrome, o lo que conocemos como síndrome de dolor regional complejo. El control neuronal va a cambiar el sistema simpático, lo que va a producir una denervación de las terminales nerviosas, seguido de una reinervación que provoca una vasoconstricción endotelial de estos vasos cutáneos y una vasodilatación de las fibras aferentes, o sea que se estimula más. Y así se va a instalar el dolor neuropático o síndrome del dolor regional complejo. Según de cómo se presente, va a ser o tipo 1 o tipo 2. Ahora, ¿qué pasa si se bloquea la noradrenalina? El bloqueo de la noradrenalina produce una mejora en el dolor neuropático. Cuando se desinstala hay menos vasos sanguíneos y hay una disminución de los vasos venosos de noradrenalina. En cambio, en el tejido sano, los niveles de noradrenalina son altos, significa que no lo están recibiendo los receptores. Además, que en el tejido sano va a haber una mayor densidad de receptores alfa, claro, porque no hacen apoptosis, y vasos sanguíneos cutáneos. La inervación, se produce una inervación colateral del tejido y del ganglio enfermo. En esta reinervación va a tener muchas más fibras gruesas, con una sensibilización que va a provocar un dolor neuropático espontáneo mediados por neurotransmisores, noradrenalina y otros mediadores. No tan solo hay una sensibilización aquí, sino se presenta tanto central como periférica. El dolor espontáneo y la hiperalgesia se va a ver favorecido por factores adrenérgicos, por eso el paciente que está súper estresado cuesta sacarlo. Cambian en factores plásticos y funcionales en las terminaciones aferentes primarias, o sea, cambian los receptores. Y la interacción de las fibras simpáticas a nivel central y periférico. Claro, porque ya se instala la hiperactividad del sistema simpático y se baja el tono vagal. Entonces,
¿Qué pasa? Veamos esto a nivel del tendón. A nivel del tendón, la indemnidad del tendón va a depender de factores biomecánicos, metabólicos, hemodinámicos y fisiológicos, donde el tendón se regula por el sistema nervioso autónomo de forma directa e indirecta, porque estos factores todos están influidos por el sistema nervioso autónomo. Entonces, en las tendinopatías, como la tendinosis, va a haber un cambio morfológico del tendón y el paratendón. Va a haber un aumento de la innervación simpática, que existe el fenotipo adrenérgico donde se va a secretar las catecolaminas para la comunicación de una forma autocrina o paracrina. Entonces hay cambios morfológicos y un aumento de la innervación simpática, y esto es lo que conoceríamos como tendinosis. En el parasimpático e inflamación. En el parasimpático tiene una respuesta también que nos da con la inflamación de linfocitos, macrófagos, monocitos en el vaso a través del nervio vago. Esto va a tener una importancia en los estudios reumatológicos cardiovasculares porque es primordial bajar estos receptores inflamatorios. Y lo que vamos a conocer acá es el reflejo vasovagal. La vía antiinflamatoria colinérgica o reflejo vasovagal hay un circuito normal antiinflamatorio. O sea, ya el cuerpo produce su propio circuito antiinflamatorio, donde hay un sistema que va a modular la respuesta recíproca de forma rápida, pero también va a haber una respuesta lenta donde se va a sumar los glucocorticoides, donde hay una acción en conjunto del hipotálamo, la neurohipófisis y la suprarrenal. Entonces tenemos la respuesta rápida, que sería la colinérgica o el reflejo vasovagal, y tenemos una respuesta lenta, que serían los glucocorticoides, que sea también una respuesta del hipotálamo, la neurohipófisis y la suprarrenal. Tenemos un componente aferente, porque está la inflamación de los receptores periféricos. Esto va a aumentar los inputs al sistema nervioso central y esto va a producir una respuesta sistémica o generalizada. La respuesta sistémica se va a dar donde hay citoquinas, va a ir a los órganos centrales citoventriculares. La respuesta generalizada es cuando las citoquinas del núcleo del tracto sudoríparo van a activar al núcleo, me olvidé del nombre de pero es del nervio vago. Y aquí ya se activa a nivel central. El componente eferente, y eso es el input, pero el componente eferente es que se inhibe la respuesta del vago intentando bajar la respuesta inmunitaria. No ha servido porque debido a que no tan solo se produce en respuesta inflamatoria, sino que antiinflamatoria también produce el vago, porque eso es la neuromodula. Así que casi no sirve, cosa que sí sirve si nosotros inhibimos el sistema simpático, sí va a servir para bajar la respuesta inflamatoria. Por lo que vemos, va a existir una respuesta antiinflamatoria que es colinérgica, donde la acetilcolina va a activar los receptores alfa-7 nicotínicos y esto va a activar los monocitos. Claro, acá tenemos la respuesta inflamatoria del parasimpático, acetilcolina, receptores alfa-7 nicotínicos, y van a activar los macrófagos y los monocitos. Esta es la respuesta del nervio vago, activa las células inmunitarias del vaso, y esto produce citoquinas y también activar ciertas fibras simpáticas que se activan en el vaso. Tenemos la estimulación del parasimpático, pero vamos a hacer una pausa.